Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema se llama ¿Puede la mujer enseñar o ser pastora? Vamos a hablarlo. Y muchos, increíblemente, para apoyar esta controversia, seguían solamente por 1 Corintios 14:34, que en este momento yo lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, está claro ahí esa parte, pero vamos a explicarla. ¿Por qué el apóstol Pablo? Yo les he dicho a ustedes que para que nosotros no seamos ignorantes en la palabra, nosotros debemos de saber el contenido. ¿Qué quiere decir eso? Debemos de saber por qué Pablo escribió eso, a quién él se dirigió, en qué momento él lo dijo y en qué contexto él lo estaba hablando. Si nosotros leemos todo el capítulo, vamos a entender claramente que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque había un desorden total en la iglesia. Él estaba hablando en la iglesia sobre los dones espirituales, estaba hablando sobre las profecías, estaba hablando sobre las lenguas, estaba hablando sobre las doctrinas y estaba hablando las cosas, como él dice ahí, las cosas inanimadas. Habló también a las mujeres y así a los hombres. Fíjate bien, aquí Pablo estaba hablando porque en ese momento él había recibido noticias de esta iglesia. Y las noticias que él había recibido era que la iglesia, cuando el predicador, cuando alguien estaba dando el mensaje, unos comenzaban a hablar de todos los dones y comenzaban uno que a alabar en canto, otro a decir cosas en medio del mensaje. Otros estaban profetizando en medio del mensaje. Otros estaban tocando trompeta. Otros estaban tocando flauta. Otros estaban tocando cítara. Y otros estaban hablando en lenguas. Ahora, bien claro es la palabra de Dios. Aquí Pablo, si nosotros leemos todo el capítulo, al final, en el mismo 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento, cuando alguien estaba predicando, usted sabe que cuando usted está en el mensaje, usted no puede hacer preguntas, usted no puede hablar en medio del mensaje. ¿Por qué? Porque quita todo interés y llama la atención de alguien más. Entonces Pablo estaba diciendo, ¿cómo es posible? Todos aquí en la iglesia tienen dones. Unos tienen don de profecía, otros tienen don de discernimiento, otros tienen don en la música, otros tienen don de sabiduría, otros tienen don de profecía, otros tienen don de doctrinas, claro. Pero no lo van a traer todo al mismo tiempo cuando alguien esté predicando. ¿Por qué? Porque Dios es orden. Dios requería orden. Y las mujeres todo el tiempo somos así. Las mujeres todas preguntaban al mismo tiempo, estaban interrumpiendo todo el tiempo. Por eso Pablo les dijo a ellas que ellas deberían de callar. Y si tenían algo que preguntar, que le preguntaran a su marido en la casa. ¿Por qué les dijo el Señor esto? Porque para no poner en evidencia a los esposos, porque los esposos estaban
todos, ellos tenían que saber las escrituras. Y Pablo había encontrado que muchos no sabían bien cómo discernir las escrituras. Entonces, para no traerlos en vergüenza delante de la iglesia, tenían que preguntarles en la casa. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que realmente a eso se dirigía Pablo. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí no dice hombres, vayan y prediquen. Allí hablaba Jesús, por eso él fue muy criticado. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba con las mujeres. Jesús les llevaba el plan de salvación a las mujeres, y muchas mujeres trabajaron con Jesús en el ministerio. Otra cosa, el mismo Pablo habla en la Biblia, fíjate bien, el mismo Pablo habla en la Biblia tanto de Priscila, de Evodia, de Síntique, de Lidia, de Febe, de Persida. Habla él de que todas estas mujeres estuvieron con él en el combate, ayudándole a él en el ministerio del evangelio. Ahora, ¿usted cree que Pablo se va a contradecir él mismo? Imposible. La Biblia no se contradice ella misma. Ahora ha entrado eso a las iglesias. Ha entrado un machismo tan grande a la iglesia. Y Dios es un Dios tanto para el hombre como para la mujer. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros, para llevar el evangelio, tenemos que tener muchas características. Más que todo, tenemos que ser mujeres de bien, mujeres con buen testimonio, mujeres que le temen a Jehová, mujeres que le sirven al Señor, mujeres que hablan de la palabra de Dios. Nadie nos puede callar. El enemigo quiere callar a la mujer, pero el Dios altísimo, el Dios poderoso, a ti te respalda. Si tú tienes un mensaje que darle a alguien, yo te invito que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Yo les hablaba de Jesús. Cómo Jesús en los tiempos antiguos se decía que hasta los mismos, no tanto los judíos, fíjense bien, no tanto los judíos, sino que los mismos discípulos, dice que se quedaban admirados cuando veían que él hablaba con mujeres. ¿Por qué? Porque era prohibido en aquel momento hablar con mujeres. La mujer no tenía voz ni voto, mas el Señor Jesús le dio un valor a la mujer tan grande que cuando dice que él llegó cansado a Samaria, ¿usted cree que él no tenía vigor para seguir caminando? Pero la palabra de Dios es clara y es firme. Dice que él mandó a sus discípulos por comida y él se quedó sentado en aquel pozo de Samaria. Él se quedó sentado a esa hora de la tarde y dice la palabra de Dios que ella le dijo, mire lo que ella le dijo: ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? En otras palabras, ella le quiso decir, primero, los hombres no nos hablan a nosotros. Segundo, ustedes son enemigos de nosotros, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y tercero, ni siquiera mi gente me habla. Y tú vienes y me hablas. Y el Señor le dijo, si tú supieras quién te está hablando. Mire qué lindo. Ahora el Señor te está hablando a ti, mujer, como me ha hablado a mí. Tú y yo debemos de seguir adelante, hablando la palabra de Dios. Nadie nos puede parar, porque dice la palabra de Dios, cuando tú y yo la llegamos a entender claramente, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos nosotros tenemos ese gran privilegio, que somos la última iglesia, estamos llevando el último mensaje a toda la humanidad. Entonces tenemos que llegar a los confines de lugares donde usted y yo no vamos a poder llegar. Mire qué hermoso. Y tú y yo somos mujeres guerreras, mujeres de convicción, mujeres que han creído en Cristo, mujeres que creen que no hay otro Salvador más que Cristo Jesús. Cristo es el Dios poderoso, el Dios omnipotente. Entonces fíjate cómo el Señor nunca hizo distinción en nadie. Muchas mujeres están en la Biblia que
sobresalen. Mire Débora, mire Esther, mire lo que era esta mujer María. Esta mujer venía siempre y ella anduvo detrás de Jesús todo el tiempo. La mujer samaritana, todas estas mujeres, aquella mujer que tocó el manto, una mujer no podía tocar a un judío porque se le tomaba como una mujer, como algo abominable. Y Jesús, por eso ella tuvo miedo. La Biblia lo dice, no lo digo yo, que cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? Ella dijo, si digo yo, a lo mejor voy a estar apedreada. Tuvo miedo, pero cuando ella vio quizá que muchos se apartaron y ella quedó detrásito de Jesús, ella dijo, fui yo, Señor, pero yo fui sana. Mire qué lindo como el Señor Jesús. Por eso yo te digo a ti que si tú tienes un ministerio, sigue adelante, porque ese ministerio no es tuyo, es el ministerio del Señor. El Señor nos va a preguntar qué hicimos de aquel talento que Él nos dio, qué hicimos de aquella palabra que Él puso en nuestra boca, qué hicimos de aquella palabra que Él puso para alguien en específico, que lleváramos la palabra de salvación. ¿Qué dice la Biblia? Que por la mujer samaritana dice que ella corrió a la ciudad, habló y dijo que aquel profeta que había conocido ella en aquel pozo, le había dicho toda la verdad de su vida. Mire qué lindo. Y le había perdonado y le había cambiado, le había dado un nombre, le había dado un valor. Aquella mujer había sacado de su pensamiento aquello de querer ser la otra. ¿Por qué no ser la esposa, la primera? ¿Por qué no ser la dueña del hogar? Aquella mujer que el Señor le había dado un valor del cual nadie, ni su misma familia quizás tenía ella para poder hablar. Nadie la acompañaba al pozo. Quizá algún hombre que quería conquistarla iba allí. Por eso las mujeres no la querían. Pero Jesús vio en esa mujer un corazón triste, un corazón que necesitaba de un amor. ¿Cuántas veces hay mujeres, hay personas, hay niños, hay ancianos, inclusive hombres que no están contentos, que están tristes, que hay tristeza en su corazón, que hay peticiones, pero que por pena a veces no piden? Y el Señor conoce los pensamientos más profundos de tu ser y conoce los míos. Dios te ha dado a ti, mujer, y me ha dado a mí la autoridad. Las mujeres tenemos autoridad, y si algo tenemos las mujeres más que el hombre, es que nosotros, Dios nos ha dado un entendimiento donde podemos captar cuando el mal viene, y el hombre a veces es incapaz de hacerlo. Dice Pablo, seguid el amor y procurad los dones. Estoy en el mismo 14. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En otras palabras, muchos se ponían a hablar en lenguas ahí. Y Pablo les decía, mire, ustedes hablan en lengua, pero si hablan en lengua tienen que estar callados para que ustedes, esa conversación sea entre su espíritu y el Espíritu Santo, para que Él redarguya, para que Él sea el que ministre. Porque si usted va a traer lengua o va a hablar profecía, la profecía tiene que levantarse otro que entienda, porque la gente se quedaba sin entender nada, y a veces muchos quizás querían hablar solamente para otro. Fíjate cómo es posible. Dios le puede dar a muchos dones. A muchos les puede dar, pero Dios es un Dios de orden. En la iglesia debe de haber orden. Ahora, también en la iglesia debe de haber, el púlpito no se ocupa para traer un debate. El púlpito no se ocupa para discutir. Si Dios va a traer un mensaje a esta iglesia, va a ponerle a uno y va a levantar a otro para que el otro traduzca, el otro hable la palabra que está entendiendo. Pero como yo dije, todos hablaban al mismo tiempo. Y luego dice, en el 6, dice, ahora pues, hermanos, si voy a vosotros, pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará?
sino os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Claramente les está diciendo Pablo, yo hablo más lengua que ustedes, pero qué raro, a mí el Señor aquí no me pone a hablar en lengua, porque esto debe de ser respetado. La palabra que Dios ha puesto en aquella persona que llevaba la palabra de poder, que llevaba la palabra, era para edificar la iglesia, no para que la iglesia hiciera todo lo que quisiera en el mismo tiempo. No, para todo hay tiempo, tiempo de alabanza, tiempo de oración, tiempo de acción de gracias, tiempo del mensaje, de recibir el pan, el maná del cielo. Pablo aquí estaba hablando de las mujeres desordenadas en Corintio, y por eso precisamente dice, si ustedes tienen preguntas, tienen tiempo suficiente para preguntarle en la casa, porque el hombre es el sacerdote de la casa, el hombre es el que tiene que saber también las Sagradas Escrituras, pero ahí las mujeres querían saber más, tenían hambre de saber más, de querer escudriñar más. El problema es que no sabían cómo hacerlo, el problema es que las mujeres hablamos mucho. Y eso no ha cambiado en el día de hoy. Nosotros hablamos, dicen las estadísticas, que hablamos 125 veces más que el hombre al día. Imagínense, nosotros hablamos mucho, a nosotros de todo tenemos preguntas. El hombre muchas veces tiene preguntas, pero no las hace por pena, por quedar mal. Pero a nosotros no nos importa. A veces mi esposo me dice, y no la conoces, pero ¿para qué le fuiste a preguntar? Pero yo quiero saber, le digo yo quiero saber cómo se hace eso, o cómo es esto, cómo se obtiene esto. Entonces, y mi esposo no pregunta así, pero todos los hombres son iguales. Ahora yo te digo a ti, realmente la palabra de Dios creo que ha ministrado a muchas mujeres. Las mujeres tenemos el poder también de influenciar, aparte de traer una palabra hermosa. El Señor nos ha dado a nosotros ese privilegio de influenciar, de poner más habilidad en nosotros, en la palabra. Pero para eso, para traer un mensaje que impacte, un mensaje que enseñe, un mensaje de poder, nosotros tenemos que ser como la mujer de los proverbios, la mujer que dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mire qué lindo. El Señor es el que te cambia el pensamiento. El Señor es el que te cambia tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de ser con las personas. Entonces yo te digo a ti, yo no sé a cuántas mujeres el Señor les ha hablado hoy en esta mañana. Si nosotros, como dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mi palabra, guardad mis mandamientos. Eso es lo que el Señor te dice a ti hoy, en esta mañana. La palabra rema que el Señor, póngame un amén ahí, si usted ha entendido el mensaje, si el mensaje ha llegado a cautivar, si hoy el Señor te ha hablado a ti, si hoy el Señor te ha puesto la palabra a ti, te ha dado aquella convicción de que tú y yo necesitamos llevar ese evangelio. Si el hombre no se levanta a predicar, nosotros somos suficientes con el Espíritu Santo. Estamos trabajando mano a mano para llevar el evangelio, para llegar a aquellos rincones donde los hombres no quieren llegar, no quieren caminar. ¿Por qué? Porque el Señor te está respaldando a ti. Pablo era un hombre que amaba a Dios. Pablo era un hombre que trabajó todo el tiempo para Dios. Pablo era un hombre que dice que había dejado todo por servir al Señor. Y Pablo trabajó con muchas mujeres. Él mismo dice, salúdenme a la hermana Febes, a la hermana Sintique, a todas esas mujeres. Pablo dijo, porque ellas me han ayudado en esa gran batalla de llevar el evangelio. Ellas trabajaron mano a mano conmigo. Ahora, ¿usted cree que Pablo, como yo le dije al principio, se va a retractar? ¿Pablo se va a contradecir él mismo? No. La Biblia no se contradice, y Pablo era un hombre sabio. Pablo era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quisiéramos ser como Pablo y salir adelante como Pablo? ¿Cuántos quisiéramos servirle al Señor? Que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos diga, siervo inútil,
en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Porque acordémonos una cosa, el primer enemigo del evangelio es el demonio y sus potestades. Y a nosotros ningún hombre nos va a parar. Nosotros tenemos que seguir adelante. A veces sin querer la iglesia hace alianzas con el enemigo por no saber las sagradas escrituras. Aquí nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús rompió todo molde que había en ese momento, rompió todo argumento que el enemigo tenía en las mentes, aún hasta de los discípulos. ¿No se acuerdan cuando aquella mujer, dice que la mujer cananea venía detrás de Jesús gritándole venía esta mujer, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, mira, mi hija está endemoniada. Y los discípulos que le dijeron: córrela, échala, ya dile que se calle, porque la mujer no se callaba. Y el Señor tuvo misericordia de ella. Ahora yo te digo a ti, el Señor tiene misericordia de ti y de tu familia. El hombre es mentira que va a orar por sus hijos, por su esposa, por sus padres, por sus nietos. El hombre ora por otras cosas, pero la mujer somos más. Llegamos hasta el fondo y le decimos al Señor, fíjate hasta dónde llegamos. Oramos por aquellos que nunca nuestros ojos van a conocer. Yo sé que usted ora por ellos. Yo le digo al Señor: Señor, yo te oro y te pido por aquella generación que va a venir de parte mía, Señor, y que aún yo nunca voy a poder ver, Señor. Levanta justos, rectos de mi familia. Levanta hombres, mujeres de bien. Levanta hombres, sacerdotes, mujeres que te sirvan, mujeres que te adoren, mujeres que reconozcan, Señor, que tú eres soberano, que tú eres el único Dios poderoso y que antes ni después de ti no hay nadie más, Señor, para que mi familia, mi generación sea prosperada en todos los sentidos y sobre todo salva, porque eso es lo más importante, que tú y yo seamos salvos. Así es que el Señor te ha dicho hoy a ti, como me ha dicho a mí: sigue adelante, porque nos espera poco para ese gran galardón, para entrar en la presencia del Señor. Qué hermoso, espero, hermanitos, que el Señor haya hablado a tu corazón, que el Señor te haya mostrado hoy, en esta mañana, que para Él tú eres aquel olor grato, aquel olor agradable. Que la paz de Dios esté con usted y se quede conmigo. Shalom. Sí, Señor. Amén.